Sí, probando, 1, 2, 3. Gloria al Señor. Buenos días. 1, 2, 3, probando. Gracias sean dadas al Señor en esta hermosa mañana que podemos estar buscando de su presencia. Dice el libro de Hebreos que puesto que tenemos un sumo sacerdote que comprende todas nuestras debilidades, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Le saluda su hermano Donald Dolmus y quiero enviar un saludo cariñoso, un saludo cálido a todos aquellos que nos están escuchando a través de la frecuencia 94.3 FM de Radio Ondas de Luz, y también a todos aquellos que nos están viendo, que están siguiendo esta transmisión desde los diferentes medios a través de las redes sociales y que incluso pueden estar escuchándonos desde diversas partes del mundo. En esta mañana voy a estar impartiendo un tema titulado Las señales proféticas de los tiempos del fin. Vamos a ver por qué es importante que como cristianos estemos vigilantes, estemos alerta de estas señales que están ocurriendo en nuestra época. Vamos a ver qué relación tienen con el tema de la venida del Señor, y voy a estar también analizando una serie de eventos actuales a la luz de la profecía bíblica. En esta mañana, antes de iniciar, quiero elevar unas palabras de oración para que sea el Señor hablándonos por medio de su santa y bendita palabra. Padre bueno y misericordioso, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nos presentamos en esta mañana delante de ti para darte las gracias porque a ti te ha placido concedernos un día más de vida. Te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias, Padre eterno, porque nos has permitido estar en este lugar alabándote, bendiciéndote, y porque también hemos podido presentar nuestras peticiones delante de tu trono de gracia, en virtud de ese sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario por tu amado Hijo Jesús. Tu palabra dice que tú eres galardonador de aquellos que te buscan. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús te pido que seas tú bendiciendo de manera especial la enseñanza de esta mañana, y que seas tú por medio de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Enciende en nuestros corazones el anhelo por la esperanza bienaventurada, el regreso inminente de tu Hijo por su amada iglesia, por todos aquellos que tú has comprado, que has redimido con la sangre de tu Hijo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Quiero que donde estén, y ya sea que la tengan en físico o de forma electrónica, abran sus Biblias en la carta que escribe el apóstol Pablo a la primera carta a la iglesia de Tesalónica. Esta es una de las primeras cartas que se escriben en el Nuevo Testamento alrededor del año 51 después de Cristo, y es una carta con un alto contenido escatológico, y estas cartas fueron escritas desde la ciudad de Corinto. Así que vamos a estar leyendo el capítulo 5, vamos a estar leyendo hasta el versículo 6. Dice así la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Antes de empezar a desarrollar el tema, quiero leerles un dato bastante corto, pero que nos ayudará a saber por qué como cristianos debemos estudiar la profecía bíblica. ¿Por qué es importante que todos los creyentes, no solamente los pastores o los líderes de las iglesias, puedan conocer, puedan manejar la porción profética de la palabra del Señor? El 27% del contenido de la Biblia puede caracterizarse como profecía, y el 20% de sus libros son proféticos. Estos hechos en sí hacen indispensable el conocimiento de la profecía bíblica para todo aquel que desee entender de qué trata la Biblia. ¿Cómo podemos saber este porcentaje del 27%? Conforme a los cálculos de J. Barton Payne en su Enciclopedia de Profecía Bíblica, este es un material que está en inglés, hay 8.352 versículos de un total de 31.124 de toda la Biblia que tienen material predictivo. Esto significa que el 27% de la Biblia es profecía bíblica. En ocasiones anteriores he mencionado una serie de razones por las cuales es importante que como creyentes estudiemos la profecía bíblica. Una de ellas es lo que acabo de leer, la cantidad de material predictivo que hay en la Biblia, en los 66 libros que conforman las Sagradas Escrituras. Otra razón por la que como creyentes debemos estudiarla es por su singularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se va a los libros de otras religiones, no va a encontrar profecía cumplida. Usted puede buscar los dichos de Confucio, el libro del Mormón, las Vedas hindúes, y no va a encontrar esto. También la profecía cumplida es una de las maneras que la misma Biblia tiene para validarse a sí misma. Por ejemplo, podemos encontrar descripciones en el Antiguo Testamento de eventos que ocurrieron muchos años después y que fueron anunciados con anticipación en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, por si usted no lo sabía, el libro de Daniel es uno de los libros más atacados por los teólogos liberales que afirman ser cristianos, pero en realidad no sé cómo alguien puede ser cristiano si no cree en la inerrancia e infalibilidad de las Sagradas Escrituras, porque luego empiezan a dudar de cosas como el nacimiento virginal, pueden dudar acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que se me hace muy difícil pensar que estos teólogos liberales puedan ser cristianos. Y cuando me refiero a liberales, esto quiere decir que son personas que no creen en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Ellos utilizan lo que se conoce como un enfoque de la alta crítica para atacar la inerrancia y la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Entonces, para ellos, este libro no es la revelación de Dios para el hombre, sino que es más bien la búsqueda del hombre hacia Dios. El hombre buscando a Dios.
Y por lo tanto, dado que tienen ese concepto, entonces ellos pueden decir que la Biblia está llena de errores, está llena de mitos, fábulas y leyendas. Por ejemplo, ya en ocasiones anteriores les he hablado de que hay teólogos de que no creen en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Se burlan de ese evento y lo consideran poco menos que un cuento de hadas. Imagínense cómo alguien que dude del nacimiento virginal pueda decir que es un cristiano. No sé cómo podría ser eso. Entonces, estos teólogos atacan la veracidad del libro de Daniel porque dicen que los eventos descritos en este libro fueron escritos con mucha mayor precisión que lo que un historiador describe o narra eventos del pasado. Y por supuesto, hemos leído en Daniel, en el capítulo 2 y en el capítulo 7, cómo Dios le da una cronología de 4 imperios gentiles que iban a tener en su momento una relación cercana con la nación de Israel, empezando con la estatua de oro, la estatua de diversos metales que mira el rey Nabucodonosor, que en ese momento representaba la cabeza de oro de esa imagen. Él era el rey de Babilonia en ese momento. Luego iba a venir el imperio medo-persa con los brazos y el pecho de plata. Posteriormente iba a venir el imperio griego, que el hombre fuerte de ese imperio iba a ser Alejandro Magno, un hombre que se iba a mostrar benevolente hacia la nación de Israel. Y luego vendrían las 2 piernas de hierro, los muslos y las piernas de hierro, donde iba a ser, las 2 piernas de hierro, que iba a ser el imperio romano. Es en esa época cuando nace nuestro Señor, en ese momento. Y luego, para un tiempo futuro, tenemos una confederación de 10 naciones que son de barro mezclado con hierro, algo que no pega, algo que no puede unirse muy bien, y esto aún no lo hemos visto. Sin embargo, con lo que está pasando en el mundo actualmente, podemos ver que está habiendo una especie de reinicio de la geopolítica mundial. Y el mundo se está dirigiendo hacia este momento en el cual habrá nuevamente un hombre al frente de un imperio mundial. Esto algunos miran a 10 naciones europeas formando estos 10 dedos de los 2 pies, pero en realidad la Biblia nos enseña claramente que esta conformación se hará en el futuro. El libro de 2 de Tesalonicenses, que le sigue a la carta que acabamos de leer, claramente nos dice en el capítulo 2 de que hay alguien en este momento reteniendo la aparición del anticristo en el escenario mundial. Y esta persona es el Espíritu Santo, que durante esta dispensación, desde el Hechos 2, el inicio de la era de la iglesia, está operando corporativamente en la iglesia universal. Nos dice ese pasaje de 2 de Tesalonicenses 2 que esta persona tiene que ser quitada de en medio, este retenedor, para que el hijo de perdición pueda tener su entrada magistral o muy celebrada por los líderes políticos del mundo hacia el escenario mundial. Y hoy, si usted empieza a escarbar un poco, se va a dar cuenta que los gritos que están pidiendo los líderes del mundo es la aparición o el establecimiento de lo que se conoce como un nuevo orden mundial.
como estos pasos agigantados que están dándose hacia el globalismo. Y como ya decía hace algunos años atrás, Paul Henry Spaak, que fue uno de los precursores de lo que se conocía como el mercado común europeo, que hoy es la Unión Europea, y que también fue secretario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este hombre decía, tan solo unas pocas décadas atrás, de que ya estaban cansados de tantos comités, que necesitaban a un hombre con la suficiente estatura para que los saque del atolladero económico en el que se encontraban. Y él decía, enviadnos a ese hombre, ya sea que venga de parte de Dios o de parte del diablo, lo vamos a recibir. Y el libro de Apocalipsis nos muestra claramente de que la humanidad entera, los moradores de la tierra, se alegrarán con la aparición de estos personajes. Si está a su alcance, amados oyentes y amados internautas, si podemos ocupar ese término, les animo a que compren una Biblia de estudio del Dr. Tim LaHaye. Es una Biblia especializada en el tema o en el estudio de la profecía bíblica. Contiene 50 artículos diferentes por especialistas en el área de la escatología. Si está a su alcance, le animo que compre esa Biblia de estudio. También no tengo un ejemplar físico conmigo en este momento, pero les quiero recordar a los oyentes de Radio Ondas de Luz que acá está a la venta el libro El Rapto, Verdad o Ficción, que es una defensa del pretribulacionismo. Por la compra de cada libro, usted está dejando un aporte para esta radioemisora. Es un material exclusivo del Ministerio en Defensa de la Fe. Está acá de venta en la radio a un precio bastante accesible. Entonces, como les decía, es importante, hay varias razones por las que como cristianos debemos estudiar la profecía bíblica, la cantidad, la singularidad. Es validadora de sí misma. También la profecía bíblica valida a Jesús como realmente Él es, que es el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías acerca de su primera venida. Cuando quitamos las profecías que están repetidas, quedan 109 profecías distintas que el Señor cumplió en su primera venida. Y también la forma en que estas profecías se cumplieron de forma literal nos muestran que las profecías con respecto a la segunda venida de Cristo se van a cumplir de esa misma manera, de forma literal. Y hay una gran cantidad de profecías que están esperando su cumplimiento futuro. También quiero decirles, amados hermanos, que es importante entonces que estemos atentos a las señales de los tiempos. Voy a tratar de desarrollar un poco las categorías de señales que nos ayudan a categorizarlas para facilitar su estudio. Con respecto a lo que dice acá el día del Señor, la nota al pie de la Biblia de estudio del Dr. Charles Riley, que ya partió con el Señor, dice lo siguiente: el día del Señor, de tiempo que se extiende desde el comienzo de la tribulación, incluidos los acontecimientos de la segunda venida de Cristo y el reino milenario en la tierra. Véase la introducción a Joel. Aquí Pablo se concentra en el inicio de ese día, el cual comenzará inesperadamente, como ladrón en la noche. Y aquí entonces Pablo dice que hay dos grupos de personas en este pasaje. Y lo primero que le dice a los creyentes de la iglesia
de Tesalónica es que Pablo no tenía necesidad de escribirles porque conocían los tiempos y las ocasiones. Algo que es muy importante, y yo siempre lo estoy recordando, es el hecho de que el arrebatamiento de la iglesia, del cual Pablo lo habla tan solo unos versículos antes de este capítulo que estoy leyendo, en el capítulo 4 y desde el versículo 13 al 18, es un evento inminente. Esto quiere decir que puede suceder en cualquier momento. El Señor podría regresar por su iglesia antes de que yo termine de impartir esta enseñanza. Eso quiere decir que el arrebatamiento es un evento inminente, no es un término muy difícil de entender, que puede suceder en cualquier momento. Por el contrario, la segunda fase de la segunda venida de Cristo es un evento al cual muchas señales apuntan hacia Él. Y es eso lo que vamos a estar viendo en este momento. Ahora, aquí Pablo habla de una frase que dice paz y seguridad. Y si hay algo que hoy en día se escucha en los círculos de la alta diplomacia, esta es la frase paz y seguridad. Y especialmente lo miramos en cuanto al tema del terrorismo musulmán, del terrorismo de los seguidores de la mal llamada religión de la paz, como es el Islam, y también lo miramos con respecto al tema de la paz entre los árabes y los israelíes. Justamente anoche estaba publicando, o mejor dicho, publiqué un artículo que se llama El Acuerdo Muerto, y es un análisis de lo que sucedió en el mes de enero cuando el 45º presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, presenta junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el llamado Acuerdo del Siglo. Y básicamente es un acuerdo que está condenado al fracaso. No es como muchos anduvieron diciendo en su momento, de que ya ese era el acuerdo que iba a firmar el anticristo. Anduvieron unos diciendo que ya muy probablemente, si no era Donald Trump, entonces era su yerno el anticristo. Y todo este sensacionalismo, toda esta exégesis de periódico que hay cuando un evento trascendental, principalmente en cuanto a la nación de Israel ocurre, causa un serio daño al estudio formal y a la exposición de la profecía bíblica. Después, todos aquellos que estudiamos la profecía bíblica y que somos expositores, somos vistos más locos que esos personajes que salen ahí en las caricaturas de los Looney Tunes, por todos estos personajes sensacionalistas, expertos en hacer exégesis de periódico. No, el acuerdo del siglo, que muy probablemente terminará olvidado en los anales de la historia, no es el acuerdo que el anticristo va a firmar con la nación de Israel, básicamente porque ya les dije que ese acuerdo no puede firmarse mientras la iglesia esté presente, y tampoco, y no voy a hablar de ese tema porque me tendría que llevar por lo menos unas 2 horas más para explicarlo, de que el contenido del acuerdo del que habla Daniel 9 desde el 24 al 27 poco o nada tiene que ver con el establecimiento de un Estado palestino. Si usted estudia muy bien el pasaje, tiene que ver específicamente con la construcción del tercer templo, que ese es un tema también bastante extenso y bastante profundo que hay que desarrollar con bastante calma.
habla claramente de un cese de ofrendas y sacrificio. ¿En dónde? En el tercer templo, en el templo de la tribulación, el templo que el anticristo profanará a la mitad de la semana 70. Y en este sentido les decía que los teólogos liberales atacan el libro de Daniel porque dicen: no es posible que alguien haya escrito con mucha más precisión eventos futuros que lo que un historiador describe eventos del pasado. Entonces lo que hacen los teólogos liberales es asignarle una fecha tardía al libro de Daniel, porque dicen que entonces ya lo que estaba escribiendo el autor, que incluso dicen que no fue Daniel, imagínense, fue otro personaje que usó como un seudónimo, y entonces ya no estaba hablando de eventos futuros, sino que estaba hablando de eventos pasados. Ese es el ataque que hacen contra el libro de Daniel. Con Apocalipsis ocurre otro ataque, pero de forma distinta. La gran mayoría de teólogos conservadores coincide en que el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo. El apóstol Juan es desterrado a la isla de Patmos y desde ahí el Señor resucitado, el Jesús glorificado, se le aparece y le da la revelación de las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán. Bueno, hay una postura que se conoce como el preterismo, que básicamente viene del latín y significa tiempo pasado. ¿Qué es lo que afirman los preteristas? Que ya toda la profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo con la destrucción del segundo templo a manos de las tropas romanas comandadas por el general romano Tito. No sé cuánta imaginación se debe tener en realidad cuando uno lee libros como Apocalipsis, donde hay descritos una serie de 21 juicios divididos en 3 series de 7, empezando con los 7 sellos, luego las 7 trompetas y finalmente las 7 copas de la ira de Dios. ¿Cómo alguien puede decir que ya toda la profecía se cumplió en el año 70? No recuerdo, ¿verdad?, ver que un tercio de la vegetación del mundo siendo quemada. No recuerdo haber visto tampoco de que un tercio del agua potable del mundo se haya vuelto sangre. No he visto que aparezcan 200 millones de demonios atormentando a la gente por 5 meses. No he visto a 2 testigos. No he visto a 144,000 evangelistas judíos predicando en todo el mundo. En fin, como les digo, hay que tener una vívida imaginación para ser un preterista, tal como ocurre con la otra postura, como son los postmilenialistas. No sé cómo alguien, al ver el estado en el mundo actual, puede pensar que el mundo se dirige hacia una época dorada, hacia una época en la cual la iglesia estará dominando las posiciones de poder en el mundo. Quizás sin quererlo, o quizás sí, muchos de estos líderes que están metidos dentro de la nueva reforma apostólica y profética y que se hacen llamar a sí mismos apóstoles y profetas, los que dicen que están recibiendo hoy en día una nueva revelación, algo que la iglesia del Señor no recibió en los últimos 2000 años, según ellos la están recibiendo en este momento. Y todos aquellos pastores, iglesias y denominaciones que no se sometan a la autoridad de ellos, entonces no van a poder tener acceso a esta nueva revelación. Pero si hay algo, yo lo decía el sábado pasado, que el 2020 hizo fue
echar a la basura todas esas fábulas, todos esos cuentos, esos mitos, esas leyendas de los pseudoapóstoles y profetas postmilenialistas están terminando en el basurero. Estaba un reconocido neoapóstol de la ciudad de Miami y hacía una declaración, muchos de los que me están oyendo y viendo saben de quién se trata, donde decía que él declaraba muerto al coronavirus. Tan solo unos días después, su mega iglesia en la ciudad de Miami tuvo que cerrar. Sinceramente no sé cómo alguien que sigue a un charlatán como este, después de ver semejante pifia, pueda seguirlo considerando como un siervo de Dios. Así que espero que la experiencia le haya servido a muchos para poder abrir los ojos y que puedan buscar, que puedan empezar a leer la Biblia en realidad, que puedan empezar a escudriñar la palabra, porque es cuando estamos fundamentados en la Biblia, es que no somos movidos fácilmente. Entonces, en estos tan solo, usted puede leer por completo la carta de 1 Tesalonicenses y la segunda también. Ahí con calma pueden tomar una libreta, sacar sus propios apuntes, buscar los pasajes relacionados. Y ahora la mayoría de las Biblias traen una cadena de texto donde usted, por ejemplo, mira una palabra, entonces ya le muestran donde hay otros pasajes que hablan acerca de esos temas. Y hay un grupo de personas que vamos a poder escapar antes que el día del Señor comience, antes que el día de angustia, lo que se conoce como la tribulación, comience. Un grupo de personas vamos a escapar. Y yo pienso, amados hermanos, por no solamente las señales proféticas que se están dando, sino porque está habiendo una convergencia de señales. Yo les decía el sábado pasado que el 2020 iniciaba con los incendios en Australia, estaba una plaga de langostas azotando África, estaba habiendo un resurgimiento de las cepas de los virus de la gripe aviar. Hace unos pocos días recuerdo que miré una noticia de que en Estados Unidos están unos grandes avispones que son venenosos y que incluso están asesinando a las abejas. En estos días, hoy más temprano, miraba una imagen de cómo una gran tormenta de polvo del desierto del Sahara ha sido aventado hacia diversas partes del mundo. Y hay una imagen ahí, ¿verdad?, que muestra todos los efectos que eso puede tener en la salud de las personas. Luego está también lo que está atravesando hoy el mundo entero, la pandemia provocada por el virus llamado SARS-CoV-2. Es un coronavirus de tipo SARS número 2. No puedo darles médicamente o biológicamente qué significa todo eso, ¿verdad? Los científicos ponen unos nombres bastante complicados, no es ese mi campo, pero este virus produce esta enfermedad llamada COVID-19, que es coronavirus, o sea, coronavirus. La D quiere decir disease, enfermedad en inglés, y la nomenclatura 19, el 19 es porque fue a finales del año pasado que se descubre, creo que entre el mes de noviembre y diciembre. Hemos visto en nuestro país los estragos que ha causado esta pandemia. Estaba leyendo la noticia de la carta que envió el presidente de la Alianza Evangélica, el hermano Mauricio Fonseca, donde detalla que según los conteos que ellos llevan, hay hasta el momento o hasta unos días del mes de junio
44 pastores que han fallecido por causa de esta pandemia. Y he leído informes, amados hermanos, que son preocupantes en realidad y razón por la cual debemos estar clamando al Señor por misericordia, número uno, pero también siguiendo las medidas sanitarias que contribuyen al frenado del aumento de la curva de contagio. Este virus, hermanos, la peligrosidad de él radica en la alta velocidad de propagación que tiene. Y yo les invito a que busquen el estudio que se llama la curva exponencial, que habla acerca de este aceleramiento vertiginoso que está habiendo en las señales de los tiempos. Entonces, al haber una rápida tasa de contagio entre una determinada comunidad, lo que provoca es que los sistemas de salud colapsen. Y la mayoría de nuestros hospitales, de nuestro sistema de salud a nivel latinoamericano, no solamente de Nicaragua, no estaban y no están preparados para recibir a una gran cantidad de gente que están llegando principalmente con problemas respiratorios. Y es ahí donde radica el peligro, ¿verdad?, de este virus. Pudimos ver en las noticias internacionales cómo países como España, Italia, incluso miramos acá en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, escenas que realmente causaban pánico entre la gente, de cómo incluso quemaban los cadáveres en la ciudad. En Italia eran los camiones del ejército que tenían que llevar directamente a los crematorios los cadáveres. Y algo, amados hermanos, que mientras yo miraba esas imágenes decía, eso en realidad parece un día de campo con los horrores que la población del mundo va a vivir durante la tribulación. Algunos estudiosos de la profecía bíblica estiman que cuando ya hayan transcurrido 3 años y medio de la tribulación, cuando ya se llegue al punto medio, algunos estudiosos afirman que ya para ese entonces la mitad de la población del mundo habrá muerto. Imagínense qué terrible. Creo que en este momento la población del mundo anda alrededor de los 9.000 millones de habitantes. Entonces imagínense que en un trayecto de tan solo 3 años y medio mueran 4.500 millones de personas en el mundo. Y el Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando se refiere a este tema, dice claramente que será un periodo de horror, de angustia, el cual la humanidad no la ha vivido antes. Una acusación que se hace en contra de los que creemos en un arrebatamiento pretribulacional es que somos unos escapistas. Pero si miramos acá en el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses 5 dice, leamos desde el comienzo, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre nosotros. Dice eso el apóstol Pablo, vendrá sobre nosotros destrucción repentina. Por supuesto que no. El apóstol Pablo dice, vendrá sobre ellos. Es un grupo muy distinto a nosotros. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y luego, como les decía, los moradores de la tierra quedarán atrapados en 7 años de horror, de espanto, de angustia, de muerte. Un horror que irá increciendo, irá
en aumento hasta terminar en una pavorosa sinfonía de derramamiento de sangre. Serán tan terribles esos 7 años que la Biblia nos dice que si aquellos días no fuesen acortados, ninguna vida sobreviviría. Algunos, recurriendo una vez más a la exégesis de periódico tan perjudicial, dicen que ahora los días se han reducido. Eso por completo es una completa tontería. Básicamente lo que el pasaje está diciendo es que si la semana 70 durara más de lo que va a durar específicamente los 7 años, no quedaría ningún ser humano con vida en el planeta Tierra. Muy bien, imagínense, me he llevado 45 minutos para hacer apenas la introducción de este tema y el apóstol Pablo dice acá en el versículo 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Como les leía en la nota al pie que tiene la Biblia de estudio del Dr. Charles Riley, quien fue uno de los decanos del Seminario Teológico de Dallas, Texas, aquí Pablo no tiene en consideración el arrebatamiento de la iglesia, porque habló de eso tan solo unos versículos antes, en el capítulo 4, desde el versículo 13 al 18. Lo que tiene acá Pablo en mente es ese periodo de tiempo que se extiende desde el comienzo de la tribulación y que llegará, ¿verdad?, hasta la segunda venida y el establecimiento del reino milenario. Muy bien, la primera señal, creo que esto va a, como decimos, continuará. Si esta enseñanza a los hermanos que están viéndola y escuchándola les está siendo de bendición, llamen, comuníquense ahí y háganles saber, ¿verdad?, a los hermanos que están interesados en que estos temas sigan siendo abordados a través de Radio Ondas de Luz. Muy bien, a principios del siglo XX no había ninguna señal tangible y medible que indicara que estamos viviendo en la época del regreso del Señor. Mantenga este regreso como la segunda venida al final de la tribulación, porque no hay señales que tengan que ocurrir para que el arrebatamiento ocurra, porque es inminente. Si usted dice el arrebatamiento no puede ocurrir, y esto es otra lección que voy a dar en otra ocasión, pero si usted dice, por ejemplo, lo que dice 2 Tesalonicenses 2:3, la venida del Señor, el rapto de la iglesia, no puede ocurrir sin que antes venga la apostasía, usted está destruyendo allí la doctrina de la inminencia. O el rapto no puede ocurrir sin que antes pase esto. No, el rapto, el arrebatamiento no necesita del cumplimiento de un evento profético para que éste pueda llevarse a cabo. Puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos en cualquier momento. ¿Cuál fue entonces esa primera señal? La primera en aparecer fue la declaración Balfour, que fue emitida por el gobierno británico el 2 de noviembre de 1947. Esta declaración fue causada por el hecho de que durante la Primera Guerra Mundial los turcos se alinearon con los alemanes. Por tanto, cuando Alemania pierde la guerra, sus aliados, los turcos, también la pierden. Entonces, los aliados victoriosos deciden dividir los imperios alemán y turco que dominaban esa tierra. Dentro de los territorios turcos, que era lo que se conocía como el Imperio Otomano, estaba la patria del pueblo judío. Y recordemos que a esta área los romanos la habían nombrado Palestina después de la última revuelta judía que ocurrió entre los años 132 y 135 después de Cristo, y que fue dirigida por Bar Kokhba. Entonces, en
1917 este territorio llamado Palestina incluía todo lo que hoy componen Israel y Jordania. Entonces, en la división que hacen los aliados, en el esquema que ellos preparan para dividir los territorios gobernados por los alemanes y los turcos, a Gran Bretaña se le asigna Palestina, y esto fue lo que impulsó la Declaración Balfour. En ese documento, Lord Balfour, el secretario de Relaciones Exteriores británico, declaró que era la intención del gobierno británico establecer en Palestina un hogar nacional para el pueblo judío. Estos documentos son públicos, ustedes lo pueden leer. También, si ustedes quieren profundizar en el tema de Israel en la profecía, les recomiendo que descarguen el libro electrónico que se llama Israel en la profecía, pasado, presente y futuro. Pueden descargarlo gratuitamente. Veamos una respuesta evangélica a la primera señal. El líder evangélico en Inglaterra en esa época era F.B. Meyer, Frederick Brotherton Meyer, que era un contemporáneo y amigo del famoso predicador D.L. Moody, de Dwight L. Moody, y reconoció inmediatamente, estos hombres eran como los hijos de Isaacar, estaban atentos a las señales de los tiempos. Reconoció inmediatamente la importancia profética de la declaración, ya que estaba muy consciente de que las escrituras profetizan de que el pueblo judío iba a ser reunido en su patria en incredulidad justo antes del regreso del Mesías. Tal como podemos leer en Ezequiel 37, la imagen o la visión de los huesos secos, el valle de los huesos secos, Israel, después de estar dispersos por todo el mundo, y eso es lo que mira el profeta en la visión, Dios sopla sobre ellos, luego empiezan a juntarse hueso con hueso, músculo con músculo, y en Ezequiel 37:10 el profeta mira un ejército grande en extremo, una profecía de lo que hoy son las fuerzas de defensa de Israel, levantadas por Dios para proteger y salvaguardar a la naciente o a la renacida nación moderna de Israel. Pero ellos están de que no tienen vida. Nos está mostrando la palabra del Señor que este regreso que aún está ocurriendo en grandes números a la nación de Israel está ocurriendo con el pueblo en incredulidad. Por eso es que usted no se sorprenda cuando mira noticias de que en la ciudad de Tel Aviv se celebra uno de los desfiles más grandes del orgullo LGBT. Y muchos dicen, ahí pueden ver de que en realidad Israel no es la nación escogida de Dios, porque si lo fuera no estaría pasando eso. ¿Qué ocurre con las personas que dicen eso? No están estudiando la Biblia, no están dividiendo o trazando bien la palabra de verdad, porque claramente la Biblia nos muestra que este regreso está siendo en incredulidad. Y ese es uno de los propósitos principales de la 70ª semana: meter a la nación al horno de la prueba, tal como pasó con Ananías, Misael y Azarías, que el horno fue calentado 7 veces más como un tipo de la tribulación, 7 años, para que un remanente de la nación de Israel pueda reconocer a Yeshua como su Mesías. Ese es uno de los principales. ¿Qué hizo Meyer entonces? Ya no voy a poder desarrollar por completo el tema. Quiera Dios que haya una nueva oportunidad para seguir desarrollando calmadamente este tema de las señales proféticas de los tiempos del fin. Meyer envió una carta a los líderes evangélicos de Inglaterra en la que les pedía que se reunieran en Londres en diciembre
para discutir las implicaciones proféticas de la declaración Balfour. En esa carta, él dijo: las señales de los tiempos apuntan hacia el final del tiempo de los gentiles y el regreso de Jesús puede esperarse en cualquier momento. Miren, clase conocimiento bíblico y clase arraigo escritural tenían estos hermanos, que ya desde estos años, comienzos de 1900 de ese siglo, ya estaban esperando el regreso inminente del Señor. Y uno de los libros clásicos que hay acerca del tema de la venida del Señor se llama Jesus is Coming, que lo escribe William Blackstone y que está escrito también alrededor de, no sé si fue en 1800 o 1900, donde ya estos grandes hombres de Dios, imagínense, hoy el arrebatamiento inminente y pretribulacional de la iglesia es una de las doctrinas más atacadas, ignoradas y ridiculizadas dentro de la cristiandad. Y ya estos grandes hombres de Dios proclamaban el regreso inminente de Jesús. Antes de que la reunión de Meyer pudiera ser convocada, otro evento trascendental ocurrió. El 11 de diciembre de 1917, el general Edmund Allenby liberó la ciudad de Jerusalén de 400 años de gobierno turco. No hay duda de que estos eventos de 1917 marcaron el comienzo de los tiempos del fin, debido a que llevaron a la reunificación del pueblo judío a su patria y al restablecimiento de su estado. El doctor Arnold G. Fruchtenbaum, del Ministerio Ariel, y en su obra maestra, que es su disertación para obtener su doctorado en teología, que se llama Las huellas del Mesías, afirma que otro evento que nos ayuda a saber de que estamos viviendo en los tiempos del fin es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El doctor Fruchtenbaum dice que en realidad que la Segunda Guerra Mundial fue continuación de la Primera y que ese evento contribuyó, después de que Israel sale del holocausto con esa imagen de los huesos secos, contribuye al renacimiento del Estado de Israel. Ya para ir concluyendo, veamos esto. Desde 1917, desde la época de la declaración Balfour, hemos sido testigos a lo largo del siglo XX de la aparición de señal tras señal que apuntan al pronto regreso del Señor. Miren esto que dice acá el doctor David Reagan en este artículo. Hay tantas de estas señales hoy en día, de hecho, que uno tendría que ser bíblicamente analfabeta o espiritualmente ciego para no darse cuenta de que estamos viviendo en tiempo prestado. Y bueno, acá él nos dice de que la mejor manera hay tantas señales que la mejor manera es organizarlas todas ellas en categorías. Y hay 6 categorías de las cuales yo les voy a hablar, si Dios así me lo permite, en una próxima enseñanza. Quiero recomendarles este material que es producido por el ministerio que el Señor me ha permitido dirigir. Pueden buscar este artículo gratuitamente, se llama Las señales de la naturaleza, en el sitio web www.endefensadelafe.org, y acá el autor hace una pregunta: ¿Dios aún habla a través de las señales de la naturaleza? ¿Está Dios diciéndole algo al mundo y está diciéndonos algo el Señor por medio de la pandemia causada por el coronavirus? Les invito entonces a que sigamos siendo como estos cristianos de la iglesia de Tesalónica y que seamos como los hijos de Isaacar.
Estemos atentos a las señales de los tiempos, porque estamos viviendo en tiempo prestado y ya casi se oyen los pasos del Mesías. Que el Señor me los bendiga abundantemente y sigamos anhelando con todo nuestro corazón la esperanza bienaventurada, el arrebatamiento inminente de la iglesia. Demos gracias al Señor por esta palabra. Padre bueno, hemos estudiado tu palabra, esta porción profética de las Sagradas Escrituras. Te damos las gracias porque tenemos la libertad de abrir nuestras Biblias, tenemos el privilegio de poseer un ejemplar de tu palabra escrito en nuestro idioma. A través de la tecnología, Padre, también te damos las gracias porque nos permites reunirnos y tener contacto con nuestros hermanos que están interesados en estudiar estos temas referentes a los tiempos del fin. Gracias, Padre, por este ministerio radial que tú has levantado para este tiempo, para que a través de las ondas hercianas o a través del internet se pueda proclamar el pronto regreso de tu amado Hijo. Padre, tú sabes las necesidades que este ministerio está pasando. Te pido que seas tú proveyendo, que seas tú, Padre, bendiciendo de manera especial a todos los hermanos que conforman la junta directiva y a todo el personal administrativo que está laborando en este lugar. Padre, de igual forma yo te pido por todos los hermanos que vieron o escucharon este mensaje. Te pido que seas tú encendiendo en sus corazones esa llama, esa pasión, ese anhelo que tenían los cristianos del primer siglo, Padre, cuando ya estaban aguardando la pronta venida de tu Hijo. Ayúdanos también, Señor, a ser como estos hombres, como Dwight L. Moody, como estos hermanos, como John Nelson Darby, como F.B. Meyer, Señor, que cuando miraban las señales de los tiempos, un fuego ardía en sus corazones y una necesidad apremiante de saber que estamos viviendo en tiempos de gran trascendencia profética. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que hemos podido compartir. Bendice a todos los hermanos que hicieron un gran esfuerzo y se hicieron presentes aquí en el auditorio de Radio Ondas de Luz. Bendícelos, Padre, y provee para sus necesidades conforme a tu santa y bendita voluntad. En el nombre de Jesús te damos las gracias y decimos: Maranata, el Señor viene. Dios les bendiga y hasta una nueva edición.